Mi nombre es Wilmeris Álvarez y me encuentro en el octavo trimestre de Ingeniería en Información. En este video a continuación les hablaré un poco sobre qué son los datos y la información y cómo se puede convertir un dato a información. Los datos es una representación de una variable de manera cuantitativa o cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque son aquellos que responden a las preguntas de qué o cuáles. Ejemplo, un tipo de color, un sentimiento. Cuantitativas porque son aquellos que se refieren a números y que representan números. Ejemplo, edad, peso, estatura, entre otros. Los datos son información. Los datos describen un conjunto que nos hablan de hechos empíricos. Un dato por sí solo no describe demasiado. Es por eso que se evalúan en conjunto para examinar los resultados. Para poder examinarlos, primero se tienen que organizar y tabularlos. Los datos se pueden generar de manera automática y acumulativa en diferentes tipos de programas informáticos, o a su vez también pueden ser mientras se van ingresando para formar una base de datos. Se puede decir en una forma general que los datos solo sirven cuando son procesados según una intención y su relevancia para ser usados. Tipos de datos en la programación. Estos se pueden clasificar según el proceso para realizar un programa, una instrucción u otro aspecto en general. Están los tipos de datos numéricos, que estos se refieren a aquellos datos numéricos, como lo dice su palabra, que tienen que ver con números enteros, reales, decimales o exponenciales. Los alfanuméricos, que es un tipo de dato alfanumérico, que son caracteres alfabéticos especiales o numéricos, que no son utilizados para ningún tipo de operación matemática. Aquí también incluyen las cadenas, que son datos extensos. Ejemplo, la dirección de un lugar o una persona. Por último, tenemos el tipo de dato lógico o booleano, que este es el que nos otorga una salida de dos respuestas, como es el true o el false, que en español es verdadero o falso. A continuación vamos a hablar sobre la información, características y sus tipos. La información se sabe que está compuesta por un conjunto de datos que tiene un significado y que a su vez, una vez organizados, genera un conocimiento y la posibilidad de establecer una idea, un objetivo o una acción a tomar con respecto a algo. Asimismo, se puede decir que existen diversos motivos por los cuales una persona quiere tener acceso a una información, por querer saber algo o de alguien, una circunstancia o un fenómeno. Y esto se puede dar por una simple curiosidad, incertidumbre o por la real necesidad de querer obtener un conocimiento para aclarar una duda o tomar una decisión con respecto a algo totalmente importante. También se puede decir que podemos querer saber información porque queremos aportar más información o compartirlas con otras personas. Las características de la información. Como se sabe, está compuesta por una serie de datos organizados que los mismos están cargados de contenido. Genera un conocimiento. Tener mayor información no quiere decir que vamos a tener mayor conocimiento, porque esto solo dependerá de que sea de valor, confiable y vigente. Debe ser precisa, tiene que presentar un significado, porque a través de analizarlo de manera crítica, va a permitir modificar una conducta o la toma de una decisión. Debe de ser útil porque a través de esta es que se podrán aclarar dudas con respecto a una toma de decisión o cualquier situación que se presente. Debe de ser vigente. ¿Por qué? Porque tienes que estar actualizada con respecto al tiempo y al espacio, porque de cualquier otro modo no aportará ningún conocimiento previo a lo que se quiere lograr en la actualidad. Tipos de información. Tenemos cuatro tipos de información. La primera es información restringida. Que esto quiere decir que solo la conoce un grupo pequeño de personas, porque no todas tienen acceso a la misma, ya que, como lo dice su nombre, es un contenido restringido, es decir, que no se puede compartir o divulgar.
Ejemplo, los datos compartidos en una reunión empresarial. La segunda sería información pública. Esta es una información que sí se puede compartir y divulgar con todas las personas, porque por ende es una información pública. Se basa en la libre expresión. Sin embargo, esta no perdura en el tiempo. Es decir, que no es que yo publico la información hoy y va a estar para toda la vida, no. Tiene un tiempo determinado para estar en esa página o en ese sitio. Ejemplo, los avisos o anuncios por televisión o informes de organismos públicos, entre otros. La información privada, este es el tipo de información que solo se puede compartir o divulgar dependiendo de lo que esté expuesto en la ley, porque puede traer consecuencias con aspectos de seguridad personal, empresarial, de política. Ejemplo son los datos personales bancarios. Por último, tenemos la información externa. Este tipo de información entra a la empresa por diferentes vías externas y solo se utiliza este tipo de información en una empresa cuando se tiene un caso en particular. Por ejemplo, entran datos a la empresa con la necesidad de resolver una recaída en la planta de producción. Ahora vamos a hablar sobre cómo convertir los datos a información. Los datos solo se transforman en información cuando tienen un propósito en concreto y representan cierto valor para el receptor. Entonces se puede decir que las principales funcionalidades de que las empresas recopilen información es para monitorear y supervisar el rendimiento de su empresa, es decir, medir lo que importa. Y para que ellos puedan obtener esa información, se tienen que seguir los siguientes pasos. Primero, es recopilar los indicadores de lo que realmente está afectando al rendimiento de la empresa. Recopilar datos de manera confiable y periódica, es decir, consecutiva. Retroalimentaciones, ser capaz de transformar los datos en la información que se necesita para mejorar ese rendimiento de la empresa. Y por último, el análisis de esa información, es decir, el resultado, que me permite ver a través de esa información qué decisión voy a tomar. Para verlo de una manera más sencilla, voy a presentar el siguiente caso. Por ejemplo, se presenta una lista de las cifras de ventas. Estos serían datos puros. Para el director de ventas, que está encargado de resolver una situación con respecto a la bajada de ventas en una región determinada o decidir una dirección en una iniciativa de ventas, tiene que procesar estos datos para poder obtener un reporte de ventas, y este reporte de ventas es lo que le permitiría tener la información necesaria para ver qué es lo que está sucediendo con la bajada de ventas de su empresa. ¿Y cómo aplica aquí mi flujograma? De la siguiente manera, mi flujograma de proceso. De la siguiente manera. ¿Cuál es la entrada? Están entrando una cifra de datos, es decir, unos valores. Eso serían mi entrada. Luego están siendo organizados los datos y se está decidiendo si esos datos son útiles y relevantes para la información que yo necesito. Luego están siendo procesados y por último está mostrando una salida, es decir, ese reporte que me va a dar mi solución a la problemática que se está presentando. Muchas gracias.